Conflicto entre amigos es la frase que mejor describe lo que está ocurriendo, porque lo que comenzó como simples rumores de incomodidad entre dos personas muy cercanas terminó creciendo hasta convertirse en un tema de conversación que nadie deja pasar por alto. La tensión se percibe en cada encuentro social, como si hubiera una línea invisible que separa a los asistentes entre quienes intentan mantener la calma y quienes prefieren el silencio para no avivar más la polémica. Lo más sorprendente es que, aunque muchos quieren aparentar normalidad, la incomodidad flota en el aire como una nube imposible de disipar. Los testigos aseguran que incluso los gestos hablan más fuerte que las palabras, y que basta con ver las miradas esquivas para entender que algo no está bien. En cada evento compartido, el público atento observa cada movimiento, cada distancia calculada, cada silencio prolongado. Esa tensión constante ha convertido el tema en un foco de interés que parece no apagarse. Lo que más resuena en la gente es cómo un grupo de amigos, antes inseparable, ahora enfrenta el desafío de no tomar partido. Nadie quiere ser visto como quien se inclinó hacia un lado, porque saben que eso significaría romper la unidad de años. Las charlas que antes eran espontáneas se han transformado en intercambios medidos, donde todos buscan palabras neutras que no generen más fricciones. Es una situación frágil, como caminar sobre cristal, donde cualquier mal movimiento puede terminar en ruptura definitiva. Quienes presencian la escena aseguran que el ambiente se carga de electricidad apenas coinciden en un mismo lugar. Y es que la tensión no solo está presente en ellos, también se extiende a todo el círculo cercano. La incomodidad es compartida y afecta a cada integrante del grupo. Lo que ocurrió en un local en particular fue el detonante de muchas conversaciones posteriores. Según quienes estuvieron presentes, la discusión entre ambos fue lo suficientemente intensa como para que todos se dieran cuenta de que algo serio estaba ocurriendo. Las voces elevadas, los gestos de enojo y las salidas apresuradas marcaron esa noche como un punto de quiebre. Aunque después intentaron disimular, el recuerdo de aquel momento sigue vivo en la memoria de los amigos y de quienes se enteraron. Lo que allí se dijo se convirtió en material de debate durante semanas, multiplicando las versiones y los comentarios. Ese episodio no solo alimentó los rumores, sino que dejó claro que la relación ya no era la misma. Y desde entonces, cada vez que coinciden, el ambiente se torna aún más complicado. Lo más impactante es que, pese a todo, intentan mantener las apariencias. Ambos buscan proyectar una imagen de calma y madurez, pero quienes los conocen saben que no es así. Los silencios prolongados, las sonrisas forzadas y las miradas evasivas son suficientes para revelar lo que ocurre en realidad. Es un esfuerzo constante por ocultar lo que se siente, y sin embargo, la tensión siempre se filtra. Los amigos que comparten espacio con ellos se ven atrapados en una situación incómoda, tratando de no mostrar favoritismo. Esa presión también está deteriorando la dinámica del grupo. Y aunque algunos esperan una reconciliación, otros piensan que ya no hay vuelta atrás. La fractura parece profunda. El conflicto se ha convertido en un tema inevitable en cualquier reunión. Siempre hay alguien que lo menciona, alguien que recuerda lo sucedido, alguien que comenta las últimas actitudes. La conversación gira alrededor del mismo eje, porque es imposible no notar lo evidente. Incluso quienes prefieren mantenerse al margen, terminan participando, aunque sea con un gesto o un silencio cómplice. Es como un secreto a voces que nadie puede callar. El hecho de que ambos se eviten en eventos hace aún más evidente la distancia. Y esa distancia está siendo analizada como una prueba clara de que algo grave ocurre entre ellos. La gente ya no duda en hablar abiertamente de la ruptura en la amistad. 2. La manera en que la tensión afecta al resto es otro aspecto llamativo. Los amigos en común sienten que deben elegir cuidadosamente cada palabra, cada gesto y cada decisión para no ser malinterpretados. Esa carga emocional ha generado discusiones internas que antes no existían. 1. El grupo,
que alguna vez fue sinónimo de unidad, ahora se encuentra dividido por la incertidumbre. La incomodidad se refleja en la falta de encuentros colectivos, en la disminución de las reuniones y en la necesidad de organizar eventos por separado. Es como si la amistad grupal estuviera pagando el precio de una disputa personal. Y en medio de todo esto, los rumores siguen creciendo. La tensión se expande como un círculo que no deja a nadie fuera. La dificultad principal radica en que ninguno de los dos parece dispuesto a dar el primer paso hacia una reconciliación. Ambos mantienen una postura firme, como si ceder significara perder. Esa resistencia a dialogar en público alimenta aún más las especulaciones. El orgullo juega un papel central, y el silencio prolonga la incertidumbre. Mientras tanto, los amigos observan sin saber cómo intervenir. Temen que cualquier gesto malinterpretado los convierta en parte del conflicto. Esa parálisis hace que la situación se prolongue más de lo necesario. Y el tiempo, lejos de curar las heridas, las profundiza. Lo que resulta evidente es que esta tensión está dañando no solo la relación entre ellos, sino la dinámica de todo el entorno cercano. Los encuentros que antes eran motivo de alegría, se han convertido en campos minados donde todos deben medir sus pasos. La naturalidad desapareció y fue reemplazada por la cautela. La risa espontánea dio lugar a conversaciones tensas y silencios incómodos. La amistad compartida ya no fluye como antes, porque la división está siempre presente. Este desgaste ha generado cansancio en quienes no tienen nada que ver directamente con la disputa, pero igual sufren sus consecuencias. Y eso está debilitando el lazo colectivo. La memoria del conflicto en aquel local sigue siendo el tema central cuando se busca explicar el origen de todo. Aunque nadie quiere hablar abiertamente, todos saben que allí se desató la tormenta. Los detalles de esa noche se cuentan una y otra vez, con versiones que cambian según el narrador. Algunos aseguran que las palabras fueron duras, otros que la tensión ya venía de antes. Pero lo cierto es que ese episodio marcó un antes y un después. Fue la evidencia de que la relación no estaba bien, y de que los rumores no eran simples invenciones. Desde entonces, cada gesto es analizado como parte de un rompecabezas que aún no tiene solución. El público, por su parte, no deja de comentar lo que ocurre. Las redes sociales se llenan de comentarios, teorías y debates sobre el tema. Cada movimiento es examinado con detalle, como si se tratara de un guión en desarrollo. La gente opina, especula y toma partido, aunque no haya confirmaciones oficiales. Esa participación colectiva convierte el conflicto en un espectáculo compartido. Lo que debería ser privado se ha transformado en un fenómeno público. Y esa exposición aumenta la presión sobre todos los involucrados. Porque ahora no solo lidian con sus propios sentimientos, sino con las expectativas y juicios de los demás. En medio de todo esto, algunos creen que el tiempo podría ser la clave para sanar las heridas. Confían en que, con distancia, ambos logren reflexionar y encontrar un camino hacia la paz. Otros, en cambio, son más pesimistas y piensan que la ruptura es definitiva. La falta de comunicación abierta refuerza la idea de que no hay intención de reconciliación. Y mientras esas opiniones se debaten, la tensión continúa creciendo. La incertidumbre alimenta la curiosidad del público, que espera cualquier señal de cambio. Pero hasta ahora, lo que predomina es el silencio. Y ese silencio dice mucho más de lo que parece. Los gestos, pequeños pero reveladores, también forman parte de esta historia. Cuando se cruzan, evitan mirarse directamente. Si alguien menciona al otro en una conversación, cambian de tema. Incluso en fotografías grupales, la distancia entre ellos es evidente. Estos detalles son interpretados como confirmación de lo que ocurre. No hacen falta palabras cuando el lenguaje corporal habla con tanta claridad. Esa frialdad se ha vuelto parte del relato, y todos la notan. Nadie puede negar lo evidente, aunque se intente disimular. La distancia es imposible de ocultar. Los amigos en común viven en un dilema constante. Quieren mantener la unidad, pero no pueden ignorar lo que está pasando. Algunos prefieren no organizar reuniones para evitar enfrentamientos. Otros, en cambio, intentan reunirlos esperando que el encuentro sirva para limar asperezas. Pero hasta ahora, ninguno de esos esfuerzos ha tenido éxito.
Punto calmo, punto calmo que para decepciones y culto, suena tardión. La tensión se mantiene intacta, como si el conflicto tuviera vida propia. Y cada intento fallido aumenta la frustración del grupo. Es una situación que desgasta a todos por igual. Lo cierto es que la relación entre ambos está en un punto crítico. Aunque intenten mostrar calma, las evidencias de distancia son claras. La evitación mutua, las discusiones pasadas y los silencios actuales lo demuestran. El desgaste es evidente, y los amigos ya no saben cómo actuar. La incertidumbre genera cansancio y afecta la dinámica general. Y mientras tanto, los rumores siguen creciendo sin control. Todo parece indicar que la reconciliación no está en el horizonte cercano. En cada evento social, la tensión se repite como un patrón. Los asistentes saben que habrá incomodidad si ambos coinciden. Se forman grupos separados, las conversaciones fluyen con cautela, y los silencios son más largos de lo normal. Esa dinámica convierte lo que debería ser un encuentro de amigos en una prueba de paciencia. Nadie disfruta plenamente porque la incomodidad lo invade todo. Y aunque todos intentan disimular, la verdad es imposible de ocultar. El conflicto está siempre presente, incluso en los detalles más pequeños. La expectativa de lo que ocurrirá en el futuro mantiene la atención del público. Muchos creen que tarde o temprano tendrá que haber una conversación definitiva. Otros piensan que seguirán evitando enfrentamientos para mantener las apariencias. Lo único cierto es que la tensión actual no puede durar para siempre. En algún momento habrá un desenlace, ya sea reconciliación o ruptura total, y uso. Esa expectativa genera un interés constante, y mientras tanto, la gente observa con atención cada movimiento. Nadie quiere perderse el próximo capítulo, El impacto de este conflicto no solo afecta a ellos, sino también al modo en que se percibe la amistad en general. Para muchos, es una muestra de lo difícil que resulta mantener la unidad cuando surgen diferencias profundas. La situación se convierte en un ejemplo de cómo el orgullo y el silencio pueden dañar incluso las relaciones más fuertes. Esa reflexión ha dado lugar a debates más amplios sobre la amistad y sus límites. Y así la historia trasciende a los protagonistas para convertirse en un tema colectivo. Lo personal se vuelve universal. La conversación alrededor de este tema ha alcanzado niveles inesperados. Cada vez son más quienes se suman a opinar, generando un eco que parece no detenerse. La atención no se limita al círculo cercano, sino que se extiende mucho más allá. Esto ha convertido el conflicto en un fenómeno social. Todos quieren aportar su punto de vista, aunque no sean parte directa. Y esa participación masiva refuerza aún más el interés general. La historia se amplifica día tras día. Los recuerdos de la amistad pasada también juegan un papel en este relato. Muchos lamentan la distancia porque recuerdan con nostalgia los buenos momentos que compartieron. La comparación entre el antes y el ahora hace que la ruptura se sienta aún más dolorosa. Esa pérdida emocional es compartida por todos los que alguna vez celebraron la unión del grupo. La tristeza por lo que se perdió alimenta la esperanza de una reconciliación. Aunque por ahora, esa esperanza parece lejana. La nostalgia convive con la realidad. La atención mediática también contribuye a mantener vivo el tema. Cada comentario, cada gesto y cada ausencia se convierten en noticia. Los titulares multiplican la atención, y la exposición pública aumenta la presión. Es una espiral en la que cada detalle se magnifica. Lo que debería ser privado termina siendo analizado en público. Y eso hace que todo sea aún más complicado. Porque ahora ya no solo importa lo que sienten, sino lo que aparentan. En este contexto, la discusión en el local se convierte en un símbolo de lo que está ocurriendo. Fue el momento en que todo se hizo visible, el instante en que la tensión explotó frente a todos. Desde entonces, ese recuerdo actúa como una marca difícil de borrar. La gente lo menciona como prueba de lo que ocurre, como el punto de quiebre definitivo. Y mientras más se habla de esa noche, más crece la sensación de que el conflicto no tiene solución cercana. El pasado sigue pesando en el presente.
La dinámica actual muestra a un grupo dividido, intentando sostenerse sobre bases frágiles. La amistad compartida se encuentra en una encrucijada donde cualquier decisión puede cambiarlo todo. La tensión afecta a todos por igual, aunque solo dos sean los protagonistas directos. Y ese efecto dominó demuestra lo poderoso que puede ser un conflicto interpersonal. Punto. Nadie queda fuera de las consecuencias. Y todos esperan con incertidumbre el desenlace. El interés del público se mantiene intacto, porque la historia tiene todos los elementos de un drama real: amistad, orgullo, silencio, tensión y un pasado compartido. Cada uno de estos ingredientes alimenta la narrativa. La combinación mantiene la atención siempre viva. Y por eso, aunque algunos quieran llamarlo un simple desacuerdo, la verdad es que se ha convertido en mucho más. El conflicto entre amigos ya es un fenómeno que todos comentan. Y seguirá siendo tema de conversación mientras no haya una resolución clara. En definitiva, la tensión entre ellos no solo afecta a sus vidas, sino que ha generado un eco mucho más grande. Lo que ocurre en su círculo cercano ahora pertenece a la esfera pública. Y en esa exposición, el conflicto se convierte en espectáculo. Lo cierto es que, más allá de los rumores y las versiones, la incomodidad es real y palpable. Nadie sabe cuál será el próximo paso, pero todos estarán atentos para verlo. El conflicto entre amigos sigue vivo y promete seguir dando de qué hablar.